¿Confías en mí, cariño? Me susurró mi esposo mientras sus padres deslizaban un contrato sobre la mesa, exigiendo todo lo que yo poseía. Yo sonreí con calma y respondí, entonces no te importará lo que he preparado. Fue en ese preciso instante cuando mi abogada entró en la sala. Conocí a Óscar hace 6 años en Madrid, cuando yo estaba en mis veintitantos, completamente enfocada en mi carrera. Había trabajado sin descanso para llegar a donde estaba, me dedicaba al sector inmobiliario, compraba y renovaba casas, hacía inversiones inteligentes y había logrado construir una vida estable y segura. No era ostentosa, pero sí sólida y mía. Óscar, en cambio, parecía provenir de una familia de dinero. Tenía la postura, la seguridad en sí mismo y los gustos refinados de alguien que jamás había tenido que preocuparse por el dinero. Siempre vestía los mejores trajes, llevaba consigo los gadgets más modernos y disfrutaba de lujos que parecían salir de la nada. Sus padres, Tomás y Victoria, se comportaban de la misma forma, con esa arrogancia de quienes creen pertenecer a una clase superior por derecho propio. Su casa era inmensa, llena de muebles antiguos y retratos familiares que gritaban riqueza en cada rincón. Yo, sin embargo, no era ingenua. Había tratado con gente adinerada antes, y algo en ellos no me cuadraba. Tomás y Victoria dejaban caer comentarios como, eres muy afortunada de unirte a nuestra familia, o, una mujer como tú debe estar agradecida por la seguridad que podemos ofrecer. Y Óscar también mostraba señales, pedía dinero prestado y convenientemente olvidaba devolverlo, o me sugería que pusiera propiedades a mi nombre, por razones fiscales. Yo lo ignoraba, convenciéndome de que no era nada serio, hasta aquella noche en la que decidieron mostrar sus verdaderas intenciones. Después de 2 años de matrimonio, nos invitaron a cenar a su finca, como solían hacer. Era habitual, reuniones familiares extravagantes, vinos carísimos, largas conversaciones sobre herencia y tradición. Pero esa noche el ambiente era distinto. Desde el inicio se respiraba una tensión extraña. Óscar estaba eufórico, su madre brillaba de expectativa y su padre mostraba una satisfacción contenida. A mitad de la cena, Tomás colocó un fajo de papeles frente a mí, como si fuera un regalo. Victoria, con voz cálida y maternal, explicó que habían estado pensando en el futuro y en lo mejor para la familia. Yo miré a Óscar, que observaba con atención cada una de mis reacciones, mientras su padre me empujaba un bolígrafo y me decía que ese contrato serviría para unir todos nuestros recursos en una sola entidad financiera. Cuando leí la primera página, comprendí lo que pretendían, querían que transfiriera absolutamente todo, mis ahorros, mis inversiones, mis propiedades y hasta mis cuentas personales a un fideicomiso bajo su control total. Sentí un nudo en el estómago. Óscar, con tono suave y confiado, me dijo que era solo un trámite y me lanzó una sonrisa segura. Confías en mí, ¿verdad? Fue ahí cuando algo en mí se quebró. Me recosté en la silla, respiré hondo y sonreí. Entonces te encantará lo que guardo en mi caja de seguridad. El silencio cayó sobre la mesa. Óscar perdió la sonrisa, Victoria apretó la copa de vino con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos y Tomás tensó la mandíbula. No esperaban que me plantara. ¿Qué hay en la caja?, preguntó Óscar con voz tensa. Yo me encogí de hombros y respondí con indiferencia, eran documentos, algo que había preparado antes de casarnos para protegerme. El ambiente se volvió espeso, y en ese momento entró el mayordomo anunciando que mi abogada había llegado. Ojalá pudiera haber grabado sus rostros, Óscar pálido, Victoria como si hubiera tragado un limón, Tomás apretando con rabia el contrato. Un instante después entró Elena, mi abogada, con paso firme y su maletín en la mano. Saludó con calma y pidió ver el contrato. Victoria, irritada, replicó que aquello era un asunto de familia y que no hacían falta abogados, pero Elena la ignoró. Revisó las páginas con rapidez y soltó una risa incrédula. Esto es manipulación financiera descarada, dijo negando con la cabeza. Óscar intentó justificarse, pero ella lo interrumpió con firmeza. Si firmaras esto, ellos tendrían poder absoluto sobre tu patrimonio. Podrían vaciar tus cuentas, vender tus propiedades y tú no tendrías forma de detenerlo. Victoria insistió en que se trataba de confianza, pero Elena señaló los puntos del contrato donde se les otorgaban todos los derechos de decisión, mientras yo quedaba sin acceso a mi propio dinero. Luego me miró y sonrió. Lucía, es una suerte que tengas a alguien que lea la letra pequeña. Óscar se levantó furioso, exigiéndome que le dijera por qué hacía esto. Yo lo miré con calma y contesté, ¿por qué? Porque acabas de intentar robarme todo.
Victoria, con dulzura fingida, aseguró que todo era un malentendido. Pero yo ya no dudaba, me levanté de la silla y dije con frialdad que había terminado. Fue entonces cuando Oscar me agarró de la muñeca con fuerza, lo suficiente para que entendiera la amenaza. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por una mirada helada. No hagas esto. No quieres tener enemigos en esta familia, murmuró. Yo lo miré fijamente y respondí, enemigos es exactamente lo que han decidido ser para mí. Victoria cambió de tono, casi dramática, diciendo que lo estaba exagerando, que lo único que querían era protegerme del mundo cruel en el que el dinero podía perderse en un instante. Yo le pregunté con ironía, ¿protegerme de qué? ¿De mí misma? Elena intervino, cruzando los brazos, y señaló que si realmente quisieran protegerme, no habrían creado un fideicomiso donde yo no tenía ningún control. Tomás, molesto, suspiró y pidió que actuáramos como adultos. Yo solté una carcajada breve y le respondí. Que adultos no eran precisamente los que intentaban estafar a su propia familia. Entonces Victoria lanzó otra bomba, supongo que esto significa que tampoco te interesa la herencia. Mi cabeza se giró hacia ella. Oscar le lanzó una mirada de advertencia, pero su madre continuó, hablando de la finca de su abuelo en Asturias, la verdadera fortuna familiar. En ese instante entendí que todo aquello no solo era un intento de quedarse con mis bienes, sino también de asegurar lo suyo. Miré a Oscar y le pregunté si pensaba contármelo alguna vez. Él, incómodo, dijo que esperaba el momento adecuado. Yo lo interrumpí con frialdad. ¿Adecuado para quién? Su silencio fue respuesta suficiente. Aquella noche nos fuimos sin mirar atrás, en el coche. Elena se masajeaba las sienes con un suspiro cansado mientras me recordaba lo evidente, no iban únicamente detrás de mi dinero, sino de algo mucho más grande. Su mirada se detuvo en el maletín que llevaba a un lado y, con un golpeteo nervioso de sus dedos, señaló que si la propiedad en Rhode Island era tan extensa como se decía, harían lo que fuera necesario para conservar el control. Yo me quedé mirando por la ventana, dándole vueltas en silencio a una idea que me atormentaba. ¿Y si Oscar estaba endeudado hasta el cuello? Elena me devolvió una mirada aguda, como si leyera mis pensamientos. Y en ese instante, comprendí que tenía razón. Todo cobraba sentido, su vida ostentosa, la ropa de diseñador, la costumbre de presumir de dinero sin ser él quien pagaba las cuentas. Si realmente se encontraba al borde del colapso financiero, entonces todo aquel plan con el fideicomiso no era solo un mecanismo de control, era su último y desesperado intento de salvarse. A la mañana siguiente hice lo que había postergado demasiado tiempo, contraté a un investigador privado. Le pedí un informe completo, cada detalle posible sobre sus créditos, deudas y antecedentes financieros. Lo que me entregó fue incluso peor de lo que temía. Oscar estaba hundido en un mar de deudas, tarjetas de crédito saturadas, préstamos personales imposibles de sostener. Y, lo más indignante, un préstamo empresarial que había solicitado en mi nombre, ocultándomelo. La rabia me consumió y esa misma noche lo confronté con las pruebas en la mano. Mi voz temblaba de furia cuando le pregunté cuánto tiempo llevaba robándome. Él, en lugar de negar, solo me observó con frialdad. Al mostrarle la evidencia, no intentó justificarse. Lo único que hizo fue reírse con un sonido amargo y vacío, burlándose de mi sorpresa. Me dijo que yo siempre había sido demasiado cuidadosa y que esperaba que algún día entendiera el panorama general, que debíamos ser prácticos sobre nuestro futuro. Sus palabras, lejos de calmarme, me hicieron comprender que todo había sido planeado desde el principio. Esa noche apenas pude dormir. La rabia y la claridad se mezclaban en mi mente, cada mentira, cada maniobra, cada detalle oculto encajaba en un rompecabezas perverso. A la mañana siguiente recibí la llamada de Elena, su voz cargada de urgencia. Me citó en su oficina de inmediato. Cuando llegué, me esperaba con un expediente sobre el escritorio. No te va a gustar lo que vas a leer, advirtió. Al abrirlo, mi estómago se revolvió. No era solo una traición financiera, había otras mujeres. 2, para ser exacta. Simona y Nicolás. Elena me explicó que Simona había estado con Oscar 2 años atrás. Él le prometió matrimonio, sacó un préstamo en su nombre, vació sus ahorros y desapareció. Después vino Nicolás, a quien nunca llegó a abandonar realmente. Estaba comprometido con ella. De hecho, le había prometido matrimonio en 6 semanas. Mi voz sonó lejana incluso para mí cuando lo repetí en voz alta.
estaba comprometido, mi propio marido, con otra mujer. Entonces comprendí la magnitud del engaño. El famoso testamento de Rhode Island exigía que Oscar estuviera casado para desbloquear la herencia, y por eso necesitaba mantenerme a su lado legalmente, al tiempo que preparaba un reemplazo en caso de que yo le fallara. No se trataba solo de mi dinero, era un plan retorcido, diseñado hasta el último detalle. Decidí hablar con Nicolás. Elena organizó un encuentro discreto en una cafetería. Cuando la joven llegó, irradiaba ilusión, ingenua y feliz ante su inminente boda. Al pronunciar el nombre de Oscar, sus ojos se llenaron de sospecha. Yo solo puse mi anillo de matrimonio sobre la mesa y le revelé la verdad: él era mi esposo. El impacto fue brutal. Ella, temblando, sacó de su bolso un anillo idéntico al mío. Las dos alianzas reposaron juntas en la mesa, símbolo cruel de la doble vida de Oscar. Entre lágrimas, Nicolás me confesó que ya le había entregado todos sus ahorros, convencida por las promesas de un futuro brillante en Europa y la inminente herencia. Lo peor fue descubrir que aquel mismo fin de semana él planeaba presentarla oficialmente a sus padres. Eso, pensé, era la oportunidad perfecta para desenmascararlo. Con Nicolás de mi lado, trazamos un plan. Ella seguiría fingiendo, manteniendo el contacto y actuando como si no supiera nada, mientras yo reunía más pruebas. Descubrí entonces que Oscar tenía una cuenta secreta en el extranjero para desviar dinero ilícito y que sus padres tampoco tenían pleno acceso legal a la propiedad de Rhode Island. El rompecabezas estaba casi completo, ellos necesitaban un heredero casado para consolidar la herencia, y Oscar era su pieza clave. Pero ahora yo tenía las armas para destruirlos. La noche de la gran cena familiar llegó pronto. Los padres de Oscar, Tomás y Victoria, se mostraban como anfitriones de una velada fastuosa cuando yo entré de la mano de Nicolás. La cara de Victoria se torció en cuanto me vio y exigió saber qué hacía allí. Yo respondí con una sonrisa tranquila, asegurando que no me perdería una reunión tan importante. El instante en que Oscar entró con Nicolás en el brazo fue un espectáculo. Uno en sí mismo, se quedó paralizado, la sangre abandonó su rostro y en sus ojos apareció el pánico. Intentó balbucear una explicación, pero Nicolás lo interrumpió con los brazos cruzados, exigiendo respuestas. Victoria, furiosa, quiso poner fin al escándalo, pero yo la detuve con una sola frase: creo que deberían prestar muchísima atención. Miré hacia Elena, que esperaba de pie junto a la puerta. ¿Quieres empezar?, le pregunté. Ella dio un paso al frente, abrió una carpeta y con voz firme anunció: comencemos con el fraude. Después pasaremos al asunto de la bigamia. La sala estalló en un caos inmediato. Victoria dejó escapar un grito ahogado, Tomás golpeó su copa con tanta fuerza que el vino se derramó por la mesa, Nicolás arrojó su anillo de compromiso a la cara de Oscar, y él mismo se quedó inmóvil, mirándome con un odio apenas contenido. Comprendía que la fachada cuidadosamente construida se había derrumbado, que el engaño había sido expuesto. Un silencio denso se instaló en la habitación, cargado de amenaza. Oscar seguía clavado en su sitio, aferrado al borde de la mesa hasta que sus nudillos se tornaron blancos. Su madre tenía el rostro desencajado por la rabia y la incredulidad, los labios temblando como si quisiera gritar. Su padre, en cambio, se quedó mirando fijamente, abrumado por el peso de las consecuencias que se avecinaban. Fraude, escupió Victoria, recuperando el habla. ¿De dónde sacaron esas absurdas acusaciones? Elena, imperturbable, colocó un grueso expediente sobre la mesa. Aquí está todo. Estados de cuenta, formularios de préstamos, firmas falsificadas y, por si fuera poco, pruebas de que Oscar obtuvo un préstamo empresarial utilizando el nombre de su esposa sin su consentimiento. Eso por sí solo es un delito grave. Oscar se estremeció como si lo hubieran golpeado, pero Victoria golpeó la mesa exigiendo que se callara el tema. Esto es un asunto privado de familia, punto. Ya no lo es, repliqué con firmeza. Dejó de ser un asunto familiar en el instante en que intentaron robarme. Ahora es un asunto legal. Fue entonces cuando Nicolás intervino con la voz quebrada por la furia: ¿y qué hay de la bigamia, Oscar? Porque hasta donde sé, yo estaba comprometida con un hombre soltero, no con un estafador casado. Oscar se levantó despacio, arrastrando la silla contra el suelo. Con un tono apagado y persuasivo, intentó dirigirse a ella: Nicolás, puedo explicarlo. Ella soltó una risa amarga. Por favor, ilumíname. Él tragó saliva,
mirando alrededor en busca de una salida. Sí, estuve contigo mientras seguía casado, admitió. Pero no fue lo que piensas. Mi matrimonio con ella estaba terminado hace tiempo. Señaló en mi dirección sin atreverse a mirarme. Solo estábamos resolviendo los últimos detalles. Solté una carcajada irónica. ¿Tan terminado estaba que intentaste maniobrar para que firmara la cesión de todo mi patrimonio? Suena bastante activo para un matrimonio supuestamente muerto. Nicolás lo enfrentó, los ojos reducidos a rendijas. Entonces todo lo que me dijiste fue mentira, los planes, los sueños, la boda, todo. Por un instante algo indescriptible cruzó el rostro de Oscar, quizá arrepentimiento, quizá pánico. Lo decía en serio, murmuró, yo quería ese futuro contigo. Mientras aún estabas casado, replicó ella con desprecio. Esta vez él no tuvo respuesta. Victoria, desesperada, me señaló con el dedo. Tú orquestaste esta emboscada. Estás intentando arruinarnos. Yo reí abiertamente. ¿Arruinarlos? Ustedes se arruinaron solos. Yo solo alineé las pruebas. Oscar, que había permanecido demasiado callado, estalló de pronto. ¿Crees que ganaste?, me lanzó en tono bajo y amenazante. Todos volvieron sus ojos hacia él. Dirigió su furia hacia mí, actúas como si fueras inocente, pero siempre disfrutaste tener la ventaja, controlando el dinero, obligándome a mendigar. Levanté las cejas con calma. Curiosa manera de describir mi decisión de protegerme de un mentiroso crónico. Zurró. Estro se endureció. Nunca me diste tu confianza. Nunca me diste motivos para hacerlo, respondí. Golpeó la mesa con el puño, haciendo vibrar la cubertería. Yo era tu marido. Tenías que estar a mi lado, no traicionarme así. Nicolás retrocedió un paso, asustada por su arrebato. Victoria parecía horrorizada. Finalmente, Tomás habló con voz grave, siéntate. Oscar respiró agitadamente, con las aletas de la nariz dilatadas, pero terminó por hundirse de nuevo en la silla. Elena aclaró la garganta y, pasando las páginas con meticulosa calma, prosiguió, ya que los ánimos están caldeados, seré breve. Levantó un documento. Primero, Nicolás ya denunció el dinero que le robaste. Ese es un cargo, fraude. Los puños de Oscar se tensaron. Segundo, las firmas falsificadas en el préstamo empresarial a nombre de tu esposa también fueron denunciadas. Otro cargo criminal. Victoria abrió la boca incrédula. ¿Involucraste a la policía? Asentí, con los ojos clavados en Oscar. ¿De verdad pensabas que te dejaría marchar impune? Sus manos temblaban visiblemente. Elena continuó sin inmutarse. Tercero, en cuanto a la herencia de Rhode Island, el tribunal sucesorio sabe más de lo que creía sobre las deudas de tu familia. Tomás se irguió bruscamente. ¿Qué deudas? Con una media sonrisa enigmática, Elena respondió, ¿no lo sabías? Sus activos están congelados. Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. El color desapareció del rostro de Victoria. No, eso no puede ser. Me temo que sí, replicó Elena, haciendo clic con su bolígrafo. La verdadera razón por la que presionaban a mi clienta para fusionar sus bienes con los suyos era rescatarse de un problema financiero monumental. Victoria se levantó de golpe, gritando mentiras, aunque su voz temblorosa la traicionaba. Sabía que era verdad, y Tomás y Oscar también lo sabían. Desesperada, se volvió contra su hijo. Imbécil. Solo tenías que asegurar este acuerdo. Ahora estamos acabados. Él hizo una mueca amarga. No me culpes solo a mí. Este plan también era tuyo. Tú debías ejecutarlo. Maldito inútil. Escupió ella. Tomás se frotaba las sienes, envejecido de repente una década en cuestión de minutos. Nicolás, temblando, apuntó con el dedo hacia Oscar. Lo quiero esposado. Yo asentí con calma. No te preocupes. Ya está en marcha. Oscar giró bruscamente la cabeza hacia mí. No te atreverías. Lo miré sin pestañear. Mírame hacerlo. Y justo entonces las sirenas resonaron afuera. Aquella noche,
Oscar fue arrestado y acusado de fraude, robo de identidad y bigamia, cargos más que suficientes para mantenerlo tras las rejas. Sus padres, por su parte, vieron cómo su preciada herencia se desplomaba hasta acabar en ejecución hipotecaria en pocos meses. Al día siguiente, Nicolás y yo nos reunimos a tomar una copa. Brindamos, las copas tintinearon y compartimos una sonrisa de complicidad. Algunos dicen que la venganza es inútil, que no resuelve nada. Pero para nosotras, exponerlos y destruir su imperio de engaños fue absolutamente satisfactorio. Porque, a veces, cuando intentan aplastarte, la victoria más dulce es asegurarte de que su caída sea mucho más grande que la tuya.